Hola a todos, bienvenidos a mi serie Adictos a tu presencia y hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa meditación sobre el sufrimiento. Y vamos a conversar un poco de el sufrimiento en la vida del cristiano. Cuando yo me convertí al Señor, yo pensaba que todo iba a empezar a ser color de rosa, que en todo mi caminar ya no iban a haber retos ni problemas, y que Dios me iba a hacer la vida mucho más fácil de lo que era, y que ya nunca más iba a llorar. Especialmente eso pensé, que nunca más iba a llorar. Pero fíjense que no fue así. Cuando empiezo mi caminar con Dios, descubro que en cada una de sus promesas habían muchos retos que debía yo enfrentar, no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, pero habían retos muy grandes. Tenía que entrenarme muchísimo, tenía que ser consciente de cada uno de mis movimientos, tenía que rendir cuentas al Señor de cada decisión que iba a tomar, tenía que consultarle, completa dependencia de Dios. Lo que Dios demanda de nosotros es muy grande porque nos da responsabilidad, confía algo en nosotros, confía algo para una generación que nosotros vamos a liderar, nos prepara, y dentro de esa preparación nosotros le vamos demostrando al Señor cuánto Él puede confiar en nosotros, ¿no? Y en cada etapa vamos mejorando en nuestra lealtad. Y de acuerdo a eso, el Señor va depositando en nosotros más y más gloria, más y más de Él, ¿verdad? Pero para llegar a ese futuro glorioso que tiene para cada uno de nosotros, que es una promesa de Dios, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, con un futuro y una esperanza. No hace falta que venga un profeta y te diga que el Señor tiene un plan hermoso para tu vida, porque está escrito en la palabra de Dios. Si un profeta viene y te lo dice, no estoy en contra de los profetas, si un profeta viene y te lo dice, sería una confirmación de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quería hacer entender. Entonces, se presentan muchos obstáculos, muchos gigantes que tenemos que derribar, y en medio de toda esa lucha, nuestra carne se aflige, nuestra carne empieza a querer hacer berrinche, a querer dominarnos, ¿verdad? Y, y la verdad es que como cristianos llega un momento en el que nos cansamos en la carrera. Nuestras piernas se debilitan y ya no queremos correr. Me ha pasado, se los digo porque me ha pasado. Pero dice también la palabra de Dios que nuestro Padre renueva nuestras fuerzas. Y quiero leer este versículo. Y dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es muy hermoso este versículo y quiero resaltar, saliéndome un poquito del tema, haciendo un paréntesis, que es importante abrir nuestro corazón al Señor en estos tiempos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y ser sinceros con Dios, no decir en nuestra mente, ay no me voy a quejar porque la queja es pecado, porque voy a seguir de repente
caminando en círculos como el pueblo de Israel, y el Señor va a demorar en sacarme del proceso, y yo quiero salir rápido del proceso, y se vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Y uno se cohíbe, y uno no quiere contarle al Señor el dolor, porque uno dice, no, pero es que yo no puedo ser débil, yo tengo que avanzar como sea, yo tengo que ser fuerte, y uno cae en querer avanzar con sus propias fuerzas. Y ese es un gran error. Ese es un gran error, porque el Señor por algo nos dice en su palabra que Él va a renovar nuestras fuerzas, porque Él sabía que nos íbamos a cansar. Él ya sabía. Así que no creas que el Señor es un Dios que no comprende tu dolor. Pero no hay que abusar, eso sí, no hay que abusar de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hay que acercarnos a Él con toda confianza y hay que decirle, papá, estoy aquí y necesito que renueves mis fuerzas porque me he cansado. Pero el decirte esto no quiere decir que ya no voy a seguir. Necesito que tú me levantes porque quiero seguir. Y el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Bien, volvemos a nuestro punto principal, porque yo suelo irme por las ramas, tiendo a irme por las ramas, perdón. Y nuestro punto principal es el sufrimiento en la vida del cristiano. Y quiero leerles este versículo que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, en la versión traducción lenguaje actual, y dice: el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. ¡Wow! Es poderoso. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros debemos aprender. Yo personalmente, en mi vida pasada, recuerdo que hubo mucho dolor en mi infancia, sufrí de bullying en el colegio, después cuando fui creciendo me di cuenta de muchos problemas que habían en casa, en mi familia. Mis padres discutían mucho, había violencia, gritos y más. Y yo ya llegué a la edad de adolescente y con todos los cambios que me vinieron, más este problema que había en casa, ¿no? Se me presentó una dificultad muy grande en mi identidad. No sabía quién era, me sentía desvalorada, me sentía sola, vacía, y más, muchas emociones negativas en mi corazón. Un caos mi corazón en ese momento, en esa etapa de mi vida. Y yo lloraba y lloraba, encima que no me iba bien en el colegio, no era buena en matemáticas, y yo ese tiempo creía que los genios eran personas que dominaban los números, ¿no? Que dominaban las matemáticas, y como yo no dominaba matemáticas, yo decía que yo era una tonta, ¿no? Pero luego me di cuenta que era buena en muchas otras áreas, y que solo era cuestión de entrenamiento y de disposición, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo en el que yo no tenía una relación fuerte con Dios, mi relación con Dios era una relación religiosa, era cumplir un ritual, una forma de no hacer enojar a mis padres, ¿no? Especialmente a mi papá, porque mi papá siempre quiso que nosotros busquemos al Señor de alguna manera, ¿no? Orando, leyendo la Biblia. Y bueno, nosotros
en ese tiempo como familia teníamos la costumbre de buscarlo solo en los momentos de mucha dificultad. Dice la palabra de Dios que Él reserva su ayuda para los íntegros. Entonces, acá hay una gran diferencia que quiero compartir y que me parece muy importante, y es que el Señor nos tiene misericordia a todos. Por algo es que sale el sol para justos e injustos, ¿verdad? Pero hay una gracia para los que son íntegros de corazón, para los que tienen una relación perfecta con el Señor, para los que lo buscan constantemente, para los que se deleitan en Él. Es muy diferente. El Señor realmente está ahí con ellos hasta en el más mínimo dolor. Les digo porque lo he experimentado también y es algo hermoso. El Señor realmente tiene una atención muy, muy especial con sus hijos íntegros. Y me di cuenta cuando me volví cristiana que ya no estaba más sola. Recuerdo que cuando yo no tenía esta relación profunda con el Señor y se me presentaba una dificultad en la vida, yo oraba. Recuerdo que oraba por costumbre, porque sabía que en esos momentos, cuando parece que no hay salida, y no es que parece, a veces no, realmente no hay salida, ¿no? Solo Dios me podía salvar. Yo tenía esa formación. Tristemente solo buscarlo en momentos de dificultad, ¿no? Y lo buscaba. Con todos mis pecados y debilidades yo lo buscaba, y Él no me respondía. Literal, yo sentía que Él no me respondía, que Él no estaba conmigo. Y yo decía, pero ¿por qué? Entonces tú no eres real. Y, de ahí parte también mi gran incredulidad, ¿no? Porque yo luché con la incredulidad en la adolescencia y quería llegar a la conclusión de que Dios no era real, de que Dios no estaba conmigo, de que todo era una mentira, ¿no? Todo era una estafa, en otras palabras, ¿no? Y, y que, y que, y que eso era, creer en Dios era para gente ingenua, eh, pero cuando yo entrego mi vida al Señor, el Señor empieza a manifestarse de una manera increíble a través de personas, eh, a través de profetas, me empieza a hablar en sueños, eh, y es hermoso, ¿no? Y cuando me sentía triste, Él venía, tiene una forma muy especial de hablarme a mí, eh, que quiero mencionar porque tú también debes desarrollar, debes buscar, debes perseguir, insistir en que el Señor tenga eh, una manera muy hermosa pero personal de manifestarse a tu vida para ayudarte o para hacerte sentir que estás con Él. Y pídele al Señor, si todavía no lo has experimentado, si solo has experimentado esa paz que ciertamente es parte de, es un regalo es un regalo que viene de tener una relación con Dios muy profunda. Hay algo más, ¿no? Busca sentirlo más cerca. Y, y bueno, conmigo el Señor ha sido muy tierno. Él se acercó a mí de una manera que yo no merezco. Él lo sigue haciendo. Y Él empieza a hacerme saber que Él está conmigo. Yo no se lo pedí. Yo te digo a ti que tú se lo pidas, porque el Señor dice en la palabra de Dios, pídeme y yo te voy a dar, ¿no? Pero yo no se lo pedí.
Sin embargo, el Señor, al Señor le plació. Y yo creo que también puede ser contigo, ¿no? De repente en cualquier momento te va a sorprender con una caricia que es una manifestación del Espíritu Santo. Una caricia puede ser de repente como un cosquilleo en tu cabeza o, o un aleteo, sentir un aleteo en alguna parte de tu cuerpo. Son manifestaciones muy hermosas que seguramente algunas personas sí las han tenido, otras todavía no, pero búscalas, anhélalas, porque el Señor quiere manifestarse en tu vida, quiere estar cerca de ti. Y bueno, cuando yo ya soy cristiana, todos estos regalos, ¿no? Todas estas atenciones tan tiernas y tan hermosas empiezan a manifestarse en mí cuando oraba, cuando lloraba, eh, o cuando de pronto me desanimaba por algo que para mí era insignificante, para Dios era tan importante y me hacía sentir que era tan importante porque venía el Espíritu Santo. Y yo he experimentado eh, ese cosquilleo en la cabeza, he experimentado eh, también el aleteo, como un aleteo, sentir un aleteo en el brazo. He experimentado cómo el Señor me habla a través de sueños, cómo me advierte, pero también cómo me corrige a través de sueños, y esa es una demostración increíble de su amor, de su cuidado. He experimentado también cómo el Señor viene, ¿no? Cómo el Espíritu Santo viene cuando tengo miedo de algo, cuando voy a enfrentar algo que siento que no lo voy a poder derribar, o que es algo muy grande, y Él viene, el Espíritu Santo viene eh, y, y me hace saber que Él está conmigo, ¿no? En mi corazón, con una palabra de ánimo en mi mente, recordándome algún versículo. Él siempre se hace presente. Y, y entonces me di cuenta, volviendo al punto principal, me di cuenta que el Señor está ahí con nosotros en las dificultades, cuando nosotros tenemos una relación perfecta con Él, cuando nosotros lo anhelamos, cuando nosotros nos deleitamos en Él y ya no estamos más solos. Pero a veces caemos en ser engreídos, y eso es algo que no está bien, porque dice la palabra de Dios que el hijo engreído es vergüenza de la mamá, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos ser vergüenza de nuestro Dios, y es por eso que el Señor nos corrige, porque un padre que ama corrige. Entonces no hay que abusar del amor de Dios. El Señor tiene una misericordia increíble para nosotros, para sus hijos, los que nos esforzamos en agradarle, pero no hay que abusar de eso. Hay que entender a la primera. Sí, hay que ser sabios, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ama, y Él más que tú anhela que seas una persona feliz, con mucha bendición, una persona saludable. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 2, y dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y quiero hablarte de este sufrimiento que viene cuando nosotros predicamos, cuando nosotros
queremos hacer las cosas como a Dios le agrada, cuando nosotros nos mantenemos íntegros, nos mantenemos firmes en algo que sabemos que a Dios le agrada, y perdemos amistades, perdemos oportunidades de trabajo y más, perdemos muchas cosas por seguir agradándole al Señor. Este es un sufrimiento que viene por causa de Cristo. También hay un sufrimiento que tú lo recibes por el proceso, porque el Señor te está puliendo, ¿verdad? Y el Señor nos pule porque necesitamos llegar al cielo con el carácter de Cristo, si no, no vamos a poder entrar. Entonces tiene mucho que ver, en realidad es todo tener el carácter de Cristo. Si no tenemos el carácter de Cristo, perdemos nuestra salvación. Definitivamente no podemos entrar al cielo, porque dice la palabra que nada inmundo entrará al cielo. Nada inmundo entrará al cielo. Entonces hay que meditar en esto, ¿no? El Señor nos refina y nos hace pasar por fuego porque Él quiere salvarnos. Él quiere que lleguemos al cielo porque Él no quiso un cielo sin nosotros. Y eso es algo hermoso que debemos tener muy presente. Y volviendo a lo que estábamos conversando, volviendo al tema principal, hay un sufrimiento también que viene de la espera, de esperar una promesa de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos anhelos, anhelos que los dejamos en las manos de Dios, y se puede decir que los dejamos ahí y luego nos olvidamos de esos anhelos y solo obedecemos todas las indicaciones de Dios y avanzamos y esos anhelos ya se puede decir quedan en el olvido, ¿no? Quedan atrás, ya no son prioridad en nuestra vida. Pero fíjate que el Señor está interesado en cumplir tus anhelos. Dice la palabra de Dios: deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Entonces, no creas que el Señor se olvidó de tus anhelos. El Señor quiere cumplir tus anhelos, pero hay un tiempo de espera. Hay un tiempo de espera y ese tiempo de espera es porque el Señor necesita que tú seas una persona con autoridad, una persona bien cimentada, con buenas bases, con bases firmes en Él, tus pies bien puestos sobre la roca, una persona a la que no puedan tumbar fácilmente, una persona de confianza, una persona de Dios, un hombre o una mujer de Dios. Y para llegar ahí necesitamos tiempo, y por eso es la espera. Y ahí hay sufrimiento. Y en ese sufrimiento uno a veces quiere tirar la toalla, reniegas, te quejas, haces berrinche, le reclamas a Dios y más, ¿no? Sabemos también que Job recibió un sufrimiento simplemente por causa de Cristo, ¿no? Hay misterios, hay situaciones que quizás nunca vamos a llegar a entender. Y debemos recordar algo: nosotros no vinimos a este mundo a ser felices, nosotros vinimos a este mundo a ser fieles, a cumplir una misión de Dios. Y debemos recordar que nuestro gozo es Jesucristo. Nada de este mundo llena como el tener una relación con el Dios del universo, con el Dios todopoderoso. Personalmente, yo he llegado a entender y he descubierto que nada me llena, nada, literal, nada en este mundo a mí me llena, ni me hace más feliz
que adorarle a Dios, que estar en su presencia, que sentir su caricia, que sentir su abrazo, que escuchar su voz. Wow, es algo que a mí me derrite, literal. Es algo que yo no puedo resistir. Para mí Jesucristo es irresistible. Más que cuando me dan una galleta Choco Chip y me entra esa emoción, me entra esa desesperación, esa pasión, ese amor de querer tener la galleta Choco Chip. Es una de mis favoritas. Eh, más que lo que siento cuando veo a la galleta Choco Chip. eh, Estar en la presencia de Dios es más que eso para mí, ¿no? Es todo, es lo más hermoso que existe en mi vida, es mi mejor hobby. Bueno, eh, volviendo a lo que estábamos conversando, dice entonces, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús soportó porque sabía que después de todo ese sufrimiento Él iba a sonreír, Él iba a ser feliz. Si bien es cierto, hay mucho dolor, mucho sufrimiento que debemos vivir como cristianos, pero es muy diferente a como cuando teníamos nuestra vida sin Dios. Es muy diferente porque el sufrimiento del no creyente es un sufrimiento que no tiene esperanza, que no tiene una visión a futuro, algo trascendental, ¿no? Es algo que queda ahí y muere ahí. El sufrimiento del cristiano tiene una esperanza, tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Si no es algo para esta tierra, siempre va a concluir con que va a ser algo para nuestra salvación, que aporte a nuestra salvación. Si hay algo que tú no entiendes de lo que estés viviendo, del dolor que estás viviendo, recuerda que Jesús sufrió primero y sufrió un dolor aún más grande. Y esto fue para sentarse a la derecha del trono de Dios. Primero para salvar a muchos y luego para sentarse a la derecha del trono de Dios. Entonces, aún cuando no entiendas tu dolor, recuerda que esto siempre te va a llevar a tu salvación, a no perder tu salvación, a asegurar tu salvación y a ser más fuerte para poder alcanzar tu salvación. Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9, y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Entonces, acá hay varios puntos que quiero resaltar y uno es humíllense. Debemos ser humildes frente al dolor, frente a la prueba, frente al proceso, frente a cualquier sufrimiento que estemos viviendo como cristianos. Debemos ser humildes, humillarnos delante de Dios. Dice, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Hay recompensa. Si no hay acá en la tierra, en el cielo. Tu salvación ya es una recompensa tremenda que tienes, porque existe el infierno, lo dice la Biblia, donde el gusano nunca muere y el fuego no deja de arder. Así que el saber
que vamos rumbo al cielo, que estamos bien encaminados para alcanzar la vida eterna, es lo mejor que puede existir en nuestra vida. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No te olvides que Dios nunca se va a olvidar de ti. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso una madre podría olvidarse de su hijo, del hijo al que ha dado a luz? Nunca. Bueno, no es que nunca. Me gustaría que nunca, pero generalmente no es así, ¿no? Imagínate Dios que es perfecto, ¿se va a olvidar de ti? Nunca. Ahí sí cabe decir nunca, porque de verdad nunca Dios se va a olvidar de sus hijos obedientes. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es importante que no olvidemos que Dios tiene propósito en nuestro sufrimiento, que vamos a sufrir, dice la palabra de Dios, que muchas aflicciones tendrá el justo, pero que de todas ellas lo va a librar el Señor. Así que ten por seguro que el Señor no te va a dar una prueba que no puedas soportar. El Señor está ahí para ayudarnos, para secar nuestras lágrimas. Ahora que tenemos una relación perfecta en Él, ahora que lo buscamos con todo nuestro corazón y que dependemos de Él, no dudes en que Él va a venir a buscarte, a consolarte, a abrazarte. Él te ama. Él es un Dios de amor, un Dios tierno. Dios es como un padre que es tierno con sus hijos. Espero que esta meditación te haya bendecido. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber en los comentarios y nos vemos en una próxima meditación. Que Dios te bendiga.